Mi cuñado intentó arruinar mi boda porque no fue elegido como padrino. Historia de Reddit. Hola a todos. Mi nombre es Laura, y hoy quiero contarles una historia que nunca pensé que tendría que vivir. Planear una boda es, para muchos, uno de los momentos más emocionantes y felices de la vida. Pero en mi caso, esa ilusión se convirtió en una verdadera pesadilla. ¿La razón? Una persona muy cercana, mi cuñado Alejandro, decidió que si no era elegido como padrino, haría todo lo posible por sabotear nuestro día más especial. Lo que empezó como un pequeño conflicto familiar pronto se convirtió en un torbellino de drama, sabotajes y tensiones que jamás pensé enfrentar en mi vida. Quiero compartir esta historia no solo porque es algo que todavía me cuesta creer, sino porque creo que muchos pueden aprender de lo que viví. A veces, las personas que más deberían apoyarte son las que más daño pueden causarte. Quédate conmigo, porque cada detalle de esta historia es más increíble que el anterior, y el desenlace, bueno, digamos que no es lo que nadie esperaba. O todo comienza con un pequeño rechazo. Planear una boda es una de esas cosas que esperas hacer una sola vez en la vida. Carlos y yo habíamos esperado este momento durante años. Después de 4 años juntos, queríamos que nuestra boda reflejara nuestra relación, sencilla, auténtica y rodeada de las personas que más amábamos. Al menos, esa era la idea inicial. Desde el principio, Carlos tenía claro quién sería su padrino. Era su mejor amigo de la infancia. Este amigo había estado con él en los momentos más importantes de su vida, cuando perdió a su abuelo, cuando tuvo que mudarse de ciudad por trabajo, y cuando comenzó nuestra relación, siempre fue un apoyo constante. Elegirlo como padrino no solo tenía sentido, sino que también era algo que Carlos había querido desde hacía años. Pero había un detalle que no habíamos anticipado. Alejandro, el hermano mayor de Carlos, tenía otras expectativas. Desde que conocí a Alejandro, siempre noté cierta competitividad en su relación con Carlos. No era algo evidente al principio, pero con el tiempo se hizo imposible ignorarlo. Alejandro tenía esta forma de convertir cualquier logro de Carlos en una especie de competencia. Si Carlos conseguía un ascenso en el trabajo, Alejandro hacía comentarios como, eso está bien, pero en mi época conseguir un ascenso era mucho más difícil. Si Carlos mencionaba algo sobre nuestros planes de boda, Alejandro respondía con frases como, bueno, cuando yo me casé, tuvimos que hacerlo todo a mano. Fue mucho más trabajo. Cuando Carlos le explicó que había elegido a su mejor amigo como padrino, Alejandro no lo tomó bien. Al principio, intentó disfrazar su enojo con comentarios sarcásticos. Ah, claro, porque los amigos son más importantes que la familia, ¿no? Aunque sus palabras parecían una broma, había algo en su tono que me hizo sentir incómoda. Con el tiempo, sus comentarios se volvieron más frecuentes y más incisivos. En reuniones familiares, decía cosas como, supongo que en esta boda no hay espacio para la familia. Todo gira en torno a los amigos. La tensión era evidente, pero Carlos y yo decidimos no confrontarlo. Pensamos que eventualmente lo superaría. Lo que no sabíamos era que este pequeño rechazo era solo el comienzo de algo mucho más grande. Alejandro no iba a quedarse de brazos cruzados, y lo que hizo después cambió todo. Los primeros indicios de sabotaje. Todo comenzó unas semanas después de aquella conversación inicial con Alejandro. Yo estaba en casa organizando los últimos detalles de la boda cuando recibí una llamada de la floristería. La persona al otro lado del teléfono sonaba confundida. Me preguntó si realmente quería cancelar mi pedido. ¿Cancelar? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Yo no he cancelado nada. La encargada me explicó que alguien había llamado haciéndose pasar por mí y había solicitado la cancelación del pedido. Me disculpé por el malentendido y confirmé nuevamente los detalles. Aunque traté de no darle demasiada importancia, algo no se sentía bien. Unos días después, el lugar donde íbamos a realizar la recepción me llamó con una pregunta similar. Querían confirmar si realmente deseábamos cancelar nuestra reserva. En ese momento, supe que esto no podía ser una coincidencia. Carlos y yo nos sentamos a hablar esa noche. Le expliqué lo que estaba pasando, y ambos llegamos a la misma conclusión. Alguien estaba intentando sabotear nuestra boda. Aunque no queríamos asumir lo peor, era imposible no pensar en Alejandro. Nuestra sospecha se confirmó cuando uno de los amigos cercanos de Alejandro, que también era amigo de Carlos, nos confesó la verdad. Nos contó que Alejandro había estado llamando a los proveedores, haciéndose pasar por nosotros, para cancelar las reservas. Según este amigo, Alejandro lo veía como una especie de broma, algo inofensivo. Incluso le había dicho, no quiero que su boda sea tan perfecta como ellos esperan. Alguien tiene que bajarlos de su nube.
Cuando confrontamos a Alejandro, su respuesta fue frustrante. Con una sonrisa sarcástica, dijo, ¿yo? No sé de qué están hablando. Suena como un malentendido. Aunque no teníamos pruebas concretas, sabíamos que él estaba detrás de todo. Decidimos seguir adelante con los preparativos. No íbamos a dejar que Alejandro arruinara nuestro día especial. Pero lo que no sabíamos era que esto era solo el comienzo. Alejandro tenía algo mucho más grande planeado. El día de la boda, el escándalo de Alejandro. El día de la boda llegó, y por un momento, todo parecía perfecto. La ceremonia fue hermosa. Estábamos rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos. Cada detalle que habíamos planeado estaba ahí, las flores, la música, la comida. Era todo lo que habíamos soñado. Pero entonces llegó la recepción. La comida había comenzado y la música ambientaba perfectamente el lugar. Los discursos eran el momento que más esperábamos. Carlos tomó el micrófono primero y agradeció a todos los presentes por acompañarnos en ese día tan especial. Luego, su mejor amigo, el padrino, dio un discurso emotivo que hizo llorar a más de uno. Todo iba según lo planeado, hasta que Alejandro decidió tomar el micrófono. Nadie lo había invitado a hablar, pero se levantó de su asiento y caminó al frente del salón. Recuerdo haber sentido un nudo en el estómago en ese momento. Hoy no estamos aquí para celebrar una boda, comenzó, con una sonrisa que me hizo sentir escalofríos. Estamos aquí para presenciar cómo alguien recibe más de lo que merece. La sala quedó en completo silencio. Miré a Carlos, quien estaba tan sorprendido como yo. Los invitados se quedaron inmóviles, sin saber cómo reaccionar. Alejandro continuó diciendo que Carlos siempre había sido el favorito de la familia, y que esta boda era solo otra prueba de cómo lo habían dejado a él de lado. Pero no se detuvo ahí. Comenzó a contar historias de su infancia, diseñadas para humillar a Carlos frente a todos. Siempre fue el mimado, dijo, mirando directamente a los padres de Carlos. Mientras yo tenía que luchar por todo, él lo tenía todo en bandeja de plata. Algunos invitados comenzaron a murmurar incómodos. Otros simplemente miraban al suelo, tratando de evitar el contacto visual con nosotros o con Alejandro. Carlos intentó intervenir, pero Alejandro seguía hablando, cada vez más agresivo. Finalmente, tiró el micrófono al suelo y salió del salón, dejando tras de sí un silencio ensordecedor y una nube de tensión que arruinó por completo el ambiente. La recepción continuó, pero el daño ya estaba hecho. Todo lo que habíamos planeado con tanto amor y cuidado se sentía destruido. Las consecuencias, una ruptura familiar. Después de la boda, Carlos y yo estábamos devastados. Lo que debía ser uno de los días más felices de nuestra vida ahora estaba empañado por la escena que Alejandro había creado. Habíamos gastado meses planeando cada detalle, cuidando que todo saliera perfecto, y en cuestión de minutos, él había logrado arruinar el ambiente. Esa noche, cuando regresamos a casa, Carlos y yo nos sentamos en el sofá, exhaustos tanto física como emocionalmente. Él tenía la mirada perdida, y yo no podía dejar de preguntarme, ¿cómo habíamos llegado a este punto? No puedo creer que haya hecho esto, dijo Carlos finalmente, rompiendo el silencio. Yo tampoco, respondí, aunque, siendo sincera, parte de mí no estaba tan sorprendida. Alejandro siempre había tenido ese comportamiento competitivo, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. En los días siguientes, Carlos intentó hablar con sus padres sobre lo ocurrido. Esperábamos que al menos ellos comprendieran la gravedad de la situación. Pero su respuesta fue decepcionante. Alejandro está pasando por un mal momento, dijeron. Tienes que entenderlo. ¿Entenderlo? ¿Cómo se supone que debíamos entender que alguien saboteara nuestra boda y luego humillara públicamente a Carlos frente a toda nuestra familia y amigos? Fue en ese momento cuando me di cuenta de que esta situación no iba a resolverse fácilmente. Los padres de Carlos no solo intentaron justificar el comportamiento de Alejandro, sino que también insinuaron que nosotros teníamos parte de la culpa. Según ellos, si Carlos hubiera elegido a Alejandro como padrino, todo esto se habría evitado. Esa fue la primera vez que me sentí realmente enojada con ellos. Hasta ese momento, siempre había tratado de mantener una relación respetuosa con la familia de Carlos, pero esto cruzó una línea. Esta experiencia me dejó muchas lecciones. Aprendí que, aunque planees cada detalle, siempre habrá cosas fuera de tu control. Pero lo más importante es cómo decides reaccionar. Carlos y yo superamos este obstáculo y seguimos adelante con nuestras vidas, más fuertes y unidos que nunca. Ahora quiero saber tu opinión, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que Carlos y yo manejamos bien la situación?
¿Le habrías dado otra oportunidad a Alejandro? Déjame tu comentario. Me encantaría leerlo. Y no olvides suscribirte para escuchar más historias como esta. Gracias por acompañarme.